Somos un grupo de jóvenes, efectivamente, profesionales de distintas áreas. Tenemos la suerte de habernos formado todos en la universidad pública, en la educación pública. Y nosotros intentamos demostrar en esta charla, o la primera inquietud que teníamos es demostrar que existen otras formas de hacer las cosas, que existen otras formas de pensar la política pública, que existen otras formas de pensar la política económica. Entonces, bueno, ahí nomás nos preguntábamos, ¿por qué esta charla? ¿Por qué esta charla sobre la economía en tiempos de Macri? ¿Qué podía aportar? Y el primer disparador que teníamos con nuestros compañeros cuando la pensábamos era ¿qué provocó, por ejemplo, que millones de personas se vuelquen a la calle en el mes de marzo? ¿Qué fue lo que generó estas 6 movilizaciones con ese nivel de masividad en la Argentina en el último mes? Y bueno, y empezábamos a barajar y decíamos, ¿fue la corrupción? ¿Eso es lo que aglutinaba y la gente salió a la calle? ¿Es un ejército de voluntades compradas por macabros dirigentes, desestabilizadores que quieren poner en jaque al gobierno de Macri? ¿Es el poder de seducción irresistible del chori y la coca? Nos preguntábamos, bueno, y descubrimos que no, que fue la economía, que es la economía. Y cuando uno llega a esa conclusión, dice rápidamente cómo es la economía, bueno, veamos qué pasa con la economía nacional. Y nos damos cuenta que llegamos a esta charla con una caída del PBI del 2,3% ahora en 2016, que llegamos con 13 meses consecutivos de caída de la actividad industrial, que llegamos con 200.000 puestos de trabajo formales destruidos, que llegamos con una caída del poder adquisitivo muy importante, una caída del consumo, que llegamos con un aumento de la pobreza y la indigencia, que llegamos con un nuevo endeudamiento externo por 75.000 millones de dólares, y siguen las firmas, ¿no? Entonces, esta es la Argentina que nos encontramos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esta charla? Y bueno, la idea es develar junto con estos compañeros que me acompañan en el panel, ¿cómo llegamos a esta situación? Estamos interpretando este proceso económico como que va por 2 andariveles que tienen muchos nexos, ¿no? El proyecto estratégico de largo plazo, no hay nada nuevo, digamos, para contar frente a lo que es un proyecto histórico del liberalismo argentino, podemos decir, desde que nos independizamos y que venimos en la pelea en los 2 grandes proyectos de país. Para lograr ese proyecto hay que romper lo que son, digamos, ya derrotado políticamente el Frente Nacional y Popular, ahora hay que derrotarlo en sus instituciones intermedias para ir por el objetivo de lograr transformar la estructura económica, social y productiva, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones intermedias? Los sindicatos, el Estado y los empresarios. Y esto tiene que ver con una política estratégica que ellos dicen para que Argentina sea competitivo y se inserte competitivamente en el mundo, etcétera, etcétera, hay que reducir el costo argentino. Costo argentino, como publican los titulares de La Nación y como piensa el equipo económico de Macri, lo tenemos que leer del otro lado del mostrador, nosotros somos el costo argentino, ingreso de los argentinos. Hay que reducir estructuralmente el ingreso de los argentinos, podemos decir, o si quieren de la gran mayoría de los argentinos, porque eso impide ese objetivo de la Argentina competitiva, inserta internacionalmente. Y el costo tiene 3 componentes. Costo laboral, por eso la lucha contra el sindicato como la institución intermedia del populismo a vencer para lograr una baja estructural del costo laboral, el costo estatal, bueno, todo eso que sería bajar el costo impositivo de los empresarios, un poco lo que decía el colega de ir por esa reforma de que baje aún más los impuestos a los grupos empresarios y bajar los aportes a la seguridad social, ¿no? Volver a profundizar la reforma de Caballo en los 90. Y el tercer costo, que es el costo empresarial, esa visión que es destruir sectores de la actividad económica que ellos consideran que son ineficientes y que no tienen viabilidad económica
y que su protección frente a las importaciones que son más baratas encarecen la estructura de costos de los demás sectores que sí son competitivos. Esa estrategia de largo plazo se conecta y tiene puentes con la estrategia de corto plazo, que es la política de cómo llegar a las elecciones, porque ese programa económico que yo les digo, muy votable no es. Entonces, es una política que nosotros llamamos de coyuntura electoral. Y nosotros le pusimos de nombre populismo financiero, ¿no? Como la estrategia, porque es la política de te abarato el dólar, abro las importaciones y con deuda te financio un boom de consumo de lo importado. Entonces, de cara a las elecciones, nosotros vemos que van a hacer esa política de populismo financiero con un intento de reactivar parcialmente la economía, metiéndole guita también desde el Estado a obra pública, incluso pueden llegar a aflojar política de gasto social, ¿no? También. ¿Cuáles son los vasos comunicantes y las tensiones entre estos dos andariveles de la política económica? Un vaso que va a favor de los dos proyectos es el dólar barato con apertura e importación. Porque no solo genera, que es la base social más fuerte del macrismo, poner los sectores medios altos, se consolide ese voto porque compran dólares, pueden comprar cosas del exterior, pueden viajar afuera, etcétera, etcétera, sino que además actúa como una herramienta de disciplinamiento para avanzar en la agenda estructural. ¿De dónde está la mayor tensión? La mayor tensión es cómo se alcanza con el dólar barato y algo de obra pública para mover la economía si tenés una política como estás teniendo tan dura en la negociación paritaria, ¿no? ¿Qué podemos decir de este programa? Primero podemos decir que más allá de estas cuestiones coyunturales, lo más grave no es esto, sino lo más grave es dónde termina, ¿no? Porque el camino futuro de todo este programa, el gran problema que tiene es que el modelo estructural de ellos, de insertarnos como exportadores de materias primas, ya sabemos que el problema que tiene es que no alcanza para darle laburo a los 40 millones. Entonces el modelo de largo plazo es un modelo que, bueno, a nuestro entender, porque nosotros no nos oponemos porque nos moleste que tengan mucha plata, digamos, esto no es que nosotros decimos, somos unos resentidos, no queremos el modelo primario porque mira cómo se forran de plata estos locos y nosotros la vemos nos tiran muy poco, queremos un poco más. No, nosotros queremos el buen vivir. Como decían los pueblos originarios, el buen vivir peronista, que es comer un asado, tener un chalecito y que tus pibes vayan a la escuela pública y sean felices y jueguen en la plaza. Entonces nosotros queremos la teoría del buen vivir, pero este proyecto lo impide, porque este proyecto va de la mano de una creciente exclusión social. O sea, no es que nos molesta que se llenen de plata, nos molesta es que no tienen las migas, hermano. Este es un modelo que no tira las migas. Ese creo que muestra en toda su crudeza este programa económico que dice, no vamos a dejar ni las migas. Ese sería el resumen, digamos, de ese proyecto en el largo plazo. Pero aparte, como ese proyecto es tan antipático, en términos de que no te dejan la miga, político, y entonces para dibujarlo en el intermedio hacen política de populismo financiero, lo peor es que va acompañado de una toma de deuda externa que el día de mañana no la van a poder pagar. Y lo que estamos haciendo entonces es tomando nuevamente deuda externa para financiar la fuga de capitales y no estamos invirtiendo en ningún sector estratégico que mañana venda más afuera o compre menos porque sustituye importaciones. Al contrario, nos endeudamos y mientras destruimos sectores enteros de la producción nacional que mañana vamos a tener que importar las cosas que fabricábamos, ¿tá? Porque no fabricamos más tractores, porque perdemos capacidad productiva en línea blanca, en calzado, en textil. Entonces el día de mañana vamos a tener incrementada la deuda externa y menos capacidad de pago. Nosotros tenemos, me parece, como caracterización del proceso que tenemos estos tres puntos estratégicos de lo que ellos llaman reducir el costo argentino, que es salario, Estado, empresas, que creo que también es para hacer una lectura política de resistencia, ¿no? a este proyecto económico, porque son los tres a los que se la van a dar. Y en la coyuntura esta política de populismo financiero. Las dos conducen, a mi entender, a un proyecto de país inviable, ¿no? O sea, yo creo que nosotros lo que sabemos es que en el largo plazo esto va a ir para atrás. No porque haya desestabilizadores, palo en la rueda, no sé qué, al contrario. Si avanza. Lo mejor que tiene mejor chance que tiene este proyecto de durar en el tiempo es que no puedan avanzar todo lo que quieren. Que la resistencia social le modere la baja del salario, le modere el endeudamiento, la apertura.
porque lo hace más sustentable. Porque este proyecto en el mediano y largo plazo es insustentable. Pero sabemos eso, digamos, nosotros sabemos que tarde o temprano termina mal, ¿no? Entonces el tema es evitar el máximo daño posible que se logre y construir un frente social y político alternativo, ¿no? a este que se nos presenta hoy, que es bastante repetido. Bueno, muchas gracias.